Nietzsche comienza estableciendo en el parágrafo 257 que la elevación del ser humano es obra de una sociedad aristocrática. Entendía esta como aquella que reconoce la jerarquía y la diferencia de valor entre unos hombres y otros. En este sentido, Nietzsche concluye que la esclavitud es necesaria. Sin embargo, cabe preguntarse de qué tipo de esclavitud se trata. Respecto a esto, establece Nietzsche que el patos de la distancia surge precisamente de esta diferencia de valor entre unos hombres y otros, eh, y que la dimensión social, ¿cierto?, se ejerce desde la clase dominante sobre quienes se encuentran subordinados a ella, concebidos estos como súbditos e instrumentos. Su conservación exige además una ejercitación constante en el mandar y el obedecer, mediante la cual se mantiene la subordinación y esta distancia jerárquica. A este respecto, bueno, yo propongo la lectura de que, de lo contrario, si esto no fuese así, lo que surgiría es justamente la mala compasión de la que ya hemos venido hablando, ¿cierto? Que lejos de favorecer la elevación del hombre aristocrático, lo que hace más bien es que la anula, imposibilita la aparición del mismo. Bueno, a este respecto continúa Nietzsche, este patos no se ejerce únicamente de manera externa, sino que también de una cierta manera interna, que Nietzsche identifica como el patos misterioso, que no amplía la distancia exteriormente con los hombres, sino que justamente lo que hace es que amplía la distancia internamente dentro del alma misma. De este modo, lo que hace este pato misterioso es que también produce estados cada vez más elevados, haciendo posible la autosuperación del ser humano y permitiéndole emplear en un sentido supramoral una fórmula moral. Ahí quizás podríamos discutir a qué se refiere Nietzsche con esto. Bueno, aquí en el parágrafo ya hacia el final lo que hace Nietzsche es que establece una cierta propuesta de cómo una cultura superior emerge. Dice que esta cultura superior emerge allí donde hombres dotados de una naturaleza todavía indómita, es decir, bárbaros en su sentido más fuerte, poseedores de una fuerza de voluntad y unos apetitos de poder aún intactos, se lanzan sobre las razas más débiles, más civilizadas. Ese respecto a mí me llamó la atención, más civilizadas también, con el propósito de dominarlas. De este modo, esta casta aristocrática ha sido siempre en sus comienzos una casta de bárbaros, pero en el sentido de hombres más enteros, más plenos en todos los sentidos de la palabra y menos debilitados, digamos, por este impulso civilizatorio, etc. Eh, bueno, también al respecto de la compasión, ya hacia el final en el 293 dice que es justamente la falta de virilidad lo que se ha catalogado como compasión. Eh, bueno, ahora paso al siguiente parágrafo, al 258, donde dice que la corrupción es el síntoma de la corrosión que amenaza los instintos y que se encuentra quebrantado el cimiento mismo de los afectos, vale decir, la vida. Por ello es fundamental que una aristocracia, si quiere conservarse buena y sana, no se conciba a sí misma como función, sino como sentido, aceptando con buena conciencia el sacrificio de aquellos hombres que, por causa de ella, deben ser rebajados y convertidos en esclavos e instrumentos. De este modo, la aristocracia no debe presentarse como un medio, sino que en cierta forma como un fin. De lo contrario, permitiría que se infiltrara en ella el germen de la corrupción, que terminaría por corroerla y debilitarla, haciéndola adquirir una mala conciencia respecto de su propia existencia. Eso último, claramente una hipótesis de lectura o interpretación que yo propongo. Por ello, el colectivo no constituye un fin en sí mismo. De hecho, más bien esto es un error y también es un error, digamos, de esta casta aristocrática, suponer que la sociedad es un fin en sí mismo, sino que más bien debería concebirla como un medio, en el sentido de concebirla como una infraestructura o un andamiaje sobre los cuales la especie selecta de seres humanos
puede elevarse hacia su tarea superior y alcanzar una forma superior de existencia. Ahora ya pasando al 259, en este parágrafo Nietzsche, a mi parecer, explica y fundamenta la visión desarrollada en los dos parágrafos anteriores, vale decir, sustenta y respalda lo que está diciendo. Porque en ese sentido, si extendemos el etos democrático, si se quiere decir de esa forma, como principio fundamental de la sociedad, vale decir que los hombres se valoren como iguales, más o menos con las relativas, unas fuerzas más o menos similares, etc. Este principio de este etos democrático, digamos, en las condiciones que la igualación de fuerzas no es símil, se revelará como lo que es, establece Nietzsche, como una voluntad de negación de la vida, un principio de decadencia y un elemento de corrupción. En este sentido, dicha costumbre solo debe establecerse allí donde existan las condiciones que la hagan posible, a saber, una semejanza efectiva en la cantidad de fuerzas, una coincidencia en los criterios de valor y una homogeneidad real dentro de un mismo cuerpo como expresión de una aristocracia sana. A este respecto, a mí igual me llama la atención que, bueno, ya Nietzsche ha usado el concepto de Leven, ¿cierto? Pero aquí ocupa el de Corper, que digamos que establecería que el elemento aristocrático, o digamos la tarea aristocrática, no sería una tarea autocrática, ¿cierto? Individualista, sino que también sería una suerte de especie de tarea colectiva que aboca justamente a la naturaleza aristocrática. Del mismo modo, Nietzsche nos entrega una definición de la vida, en este parágrafo, como apropiación, imposición y explotación de aquello que es extraño. Aquí también me llamó a mí en particular poderosamente la atención cómo Nietzsche empieza como a establecer, digamos, estas concepciones de lo idéntico, de lo extraño, que uno puede implícitamente tratar de deducir a partir de estos parágrafos. Bueno, la explotación de lo que es extraño y más débil. La vida misma es entonces voluntad de poder. En cuanto corper, o sea, en cuanto cuerpo, esta voluntad de poder tendrá que encarnarse y buscar necesariamente crecer, extenderse e imponerse, precisamente porque es vida y porque la explotación pertenece a la esencia misma de lo viviente como una función orgánica fundamental. Bueno, aquí Nietzsche también establece en el parágrafo que esta idea de que conciben la sociedad como completamente igualitaria, y también dice que para Nietzsche le parece que concebir una sociedad sin funciones orgánicas. Entonces, eso igual sería bastante complejo lo que Nietzsche está tratando de relevar. En este sentido, lo aristocrático no constituye un proyecto meramente autocrático, sino colectivo. Es la organización de un cuerpo entero en el que la voluntad de poder se encarna, se articula y se expande. Así Nietzsche establece que aunque esta formulación pueda resultar novedosa como teoría, que él es quien la está exponiendo, constituye en realidad el hecho primordial de toda la historia. Y ahora paso al parágrafo 260, que también es para mí uno de los más importantes. Bueno, ahí establece que existen dos tipos fundamentales de moral, la moral de señores y la moral de esclavos. En las culturas más elevadas y mezcladas aparecen intentos de mediación entre ambas, pero también su confusión, su mutuo malentendido e incluso una brusca yuxtaposición dentro de una misma alma. En el primer caso, las diferencias morales de valor surgen cuando la especie dominante adquiere conciencia de sí misma mediante un sentimiento de bienestar y superioridad frente a la especie dominada. A partir de allí, esta especie, ¿cierto?, define el concepto de lo bueno, Gut, en consonancia con aquellos estados psíquicos elevados y orgullosos que eran experimentados como aquello que la distinguía y determinaba la jerarquía. Al mismo tiempo separó de sí y despreció a aquellos seres en quienes se expresaba lo contrario de tales estados. Lo malo, Slag.
En esta primera especie de moral, la antítesis entre lo bueno y lo malo es sinónimo del binomio aristocrático despreciable, Bornem-Verashlig. Del mismo modo, las calificaciones morales se aplicaron primariamente a los seres humanos y solo posteriormente a sus acciones. Bueno, ahí Nietzsche también recalca importante ese aspecto, que es justamente un error de los historiadores de la moral, ¿cierto? Preguntarse por qué una acción es valorada, ¿cierto? Y no preguntarse y no tienen en cuenta, ¿cierto? Que las calificaciones morales en verdad primero se atribuyen a personas. Bueno, la especie aristocrática es así la que determina los valores sin necesidad de recibir autorización alguna. Su juicio es: lo que es perjudicial para mí es perjudicial en sí. Es ella la que confiere honor a las cosas y por lo tanto la que crea los valores. De este modo, esta primera especie de moral no solo se caracteriza por no encontrar en la compasión el fundamento de la acción moral, sino también por comprender el honrar como su arte y como el reino de su propia invención. Solo frente a los iguales se reconocen los deberes, mientras que ante los seres de rango inferior y frente a todo aquello que es extraño, se considera lícito actuar según el propio arbitrio y en cualquier caso más allá del bien y el mal. Expone Nietzsche, aquí ocupando bien y mal en el sentido de Gut und Böse. ¿Qué significa entonces actuar más allá del bien y del mal? Significaría actuar desde una jerarquía propia de valores sin reconocer como vinculantes para todos los hombres los criterios morales surgidos de la moral de esclavos, ni admitirlos como una obligación universal e igualitaria. Bueno, aquí como dije, aquí parece también aparecer el modo en que Nietzsche establece una cierta distinción entre lo idéntico y lo extraño dentro del marco de lo aristocrático, del mismo modo que manifiesta una determinada manera de comprender la moral. Pues no se configura de igual forma entre los señores y los esclavos, sino que de estos últimos surge un modo radicalmente diferente. Bueno, sobre todo señalo esto porque uno podría pensar que la moral es propia de los esclavos, mientras que más bien aquí Nietzsche está estableciendo que la moral, lo aristocrático también tiene una forma de moralidad y que serían distintas formas de valor. Entonces cabría preguntarse de qué modo va comprendiendo Nietzsche lo moral. Bueno, volviendo al tema de la moral de esclavos, bueno, esto en cuanto son negados por la vida, Nietzsche se pregunta cómo es que moralizarían entonces, de qué modo establecerían sus valores. Y la respuesta que establece Nietzsche es que elaborarían una visión pesimista de la vida y de la condición del hombre en general, también de la situación en la que ellos mismos se encuentran, y asimismo también establecerían un juicio negativo respecto a las virtudes propias del poderoso, etc. La moral de esclavo, sostiene Nietzsche, es esencialmente una moral de utilidad, pues organiza sus valoraciones en función de aquello que favorece la conservación, seguridad y la protección de quienes carecen de poder. Yo creo que eso es lo que Nietzsche está refiriendo con utilidad en ese momento del parágrafo. Desde esta perspectiva, las cualidades que podrían amenazarlos, por ejemplo, la fuerza, la peligrosidad, la capacidad de imponerse o de infundir temor de los aristocráticos, pasan a ser interpretadas como los rasgos de lo malvado, vale decir, Böse. El hombre malvado es, por tanto, aquel cuya potencia representa un peligro, aquel cuya fuerza impide que pueda ser simplemente despreciado y obliga antes bien a temerlo. El hombre bueno de la moral de esclavos es, en cambio, el hombre inofensivo, bondadoso, dócil, confiable y carente de peligrosidad, y su bondad no reside en la afirmación de una fuerza propia, sino en el hecho de que no amenaza a nadie. Sin embargo, Nietzsche advierte que esta misma falta de peligrosidad puede terminar envolviendo a lo bueno un cierto aire de menosprecio, ¿cierto? Que sería lo propio de la moral aristocrática, precisamente porque es incapaz de producir temor, apareciendo como ingenuo, débil, fácil de engañar, etc.,
estableciendo Nietzsche que, bueno, lo bueno siempre se ha asociado también en las culturas por lo general a lo estúpido. Eh, Entre los señores ocurre exactamente lo contrario. En la moral aristocrática hace el hombre bueno, el noble, poderoso y seguro de sí mismo, quien inspira temor y de hecho quiere inspirarlo, porque su capacidad de imponerse forma parte de aquello que expresa y confirma su superioridad. El hombre malo, por el contrario, no es concebido como una amenaza moral, sino como un ser bajo, débil y vulgar que justamente por ello provoca desprecio. Así, mientras la moral de esclavos condena como malvado aquello que teme, la moral de señores desprecia como malo aquello que considera inferior. Una última diferencia fundamental entre ambas morales reside en su relación con la libertad y la jerarquía. Este punto a mí me pareció muy relevante, muy importante, me gustaría tocarlo igual, que es claro, que el deseo de libertad, establece Nietzsche, pertenece propiamente a la moral de esclavos, eh, pues experimentan su existencia bajo la forma de subordinación y buscan liberarse de aquello que los somete, ¿vale? Es decir, por ello valorarían la libertad. Mientras que la moral aristocrática, en cambio, eh, se reconoce por el contrario en la veneración y la entrega. Vale decir, no, lo propio de la moral aristocrática no es que rechaza la dependencia, sino la capacidad de reconocer las diferencias de rango, reverenciar aquello que considera superior y entregarse a ello. Eh, Mientras que el esclavo entonces convierte la libertad en objeto de deseo, el aristócrata afirma la jerarquía también mediante la veneración. Eh, Rápidamente, bueno, como dije, iba a estar muy cargada a los primeros parágrafos, pero tengo un par de cosas respecto a otros parágrafos eh, subsiguientes, comentarios. En el 261, ¿cierto? El hombre vulgar no solo carecía del hábito de establecer valores por sí mismo, vale decir, claro, sino que tampoco el hombre vulgar se atribuía un valor distinto al que sus señores les conferían. Vale decir, al hombre vulgar, ¿cierto? Ni siquiera se le estaba permitido valorar. Mientras que el auténtico derecho señorial era justamente el crear valores y determinar a partir de ellos el valor de los demás. Vale decir, a partir de el señor mismo, digamos. Después el parágrafo 262, Nietzsche explica que cómo ciertas especies se cierne una suerte de institución destinada a la selección, eh, pero aquí establece que las especies se fijan y fortalecen a través de la lucha bajo condiciones desfavorables, pero que son siempre idénticas, dice, son siempre semejantes. Hasta que, digamos, esta tensión finalmente se disuelve y la antigua coacción que experimentaba, digamos, esta adversidad deja de experimentarse como necesaria y es cuando vuelve a esta mención o esta metáfora del arco, ¿cierto? La tensión del arco cede y se comienza a vivir por encima de la antigua moral. Aquí es donde no solo surge la variación como desviación respecto de la especie, sino que también el individuo se atreve a ser único, a diferenciarse y a separarse del resto. Y al hacer esto ya no le queda otro remedio que asumir su propia autolegislación, autoconservación, etc. Aquí, bueno, paso al 264, donde Nietzsche señala que el problema de la raza radica en la imposibilidad de borrar del alma de un hombre aquello que sus antepasados hicieron de manera más constante y reiterada, y hace una mención a la educación y a la cultura o a la formación, ¿cierto? A la Erziehung y a la Bildung, que ésta no consigue suprimir la procedencia, sino que constituye justamente un cierto arte de disimular lo que la plebe hereda, tanto en el cuerpo como en el alma. Entonces establece Nietzsche que incluso el educador más veraz, que incite, ¿cierto?, exhorta a sus discípulos a ser verdaderos y naturales, también terminaría recurriendo a la disciplina, ¿cierto?,
para buscar extirpar nuevamente lo plebeyo, pues lo plebeyo no hace sino siempre retornar. Bueno, en el 265 habla un poco de su definición de egoísmo, ¿cierto? Y el 268, bueno, 268 a mí me pareció importante porque aquí Nietzsche hace, ¿cierto?, una cierta teoría de las palabras. Bueno, establece que las palabras son signos y sonidos de conceptos, mientras que los conceptos son a su vez signos e imágenes más o menos determinados de sensaciones que se repiten con frecuencia y aparecen enlazadas dentro de un mismo grupo. Esto me recordó a mí un poco a Hume, pero bueno. Las palabras se emplean, por tanto, para designar un mismo género de vivencias, lo cual exige que exista una experiencia compartida con aquellos que han de comprenderlas. Entonces, bueno, aquí Nietzsche explica por qué, cierto, las palabras más o menos tienden a orientarse hacia lo plebeyo, pues manifiestan una experiencia común, que es común de lo que podemos entender como pueblo. Entonces aquí cuando Nietzsche establece que la historia de la lengua es la historia justamente de un proceso de abreviación, en la cual las vivencias más frecuentes y habituales adquieren primacía sobre las más raras y singulares, y en tanto mayor es el peligro, justamente también es mayor esta necesidad de establecer, digamos, una homogeneidad en torno al lenguaje, etc. Bueno, aquí también establece que la jerarquía completa de valores se ligan a estas sensaciones y establece a partir de aquellos grupos de sensaciones que despiertan con mayor rapidez dentro de un alma, lo cual determina también la tabla de bienes, de lo que se valora como bueno, ¿cierto? Las valoraciones de un hombre delatan, dice Nietzsche, por tanto, la estructura de su alma y las condiciones de vida que la han configurado. Los hombres más sutiles y selectos, dice Nietzsche, y por ello mismo más raros, necesitan en consecuencia desplegar enormes fuerzas para oponerse a este progreso natural hacia lo semejante, un movimiento que conduce al hombre hacia lo gregario, lo homogéneo y lo vulgar. Bueno, en el 276... Bueno, aquí Nietzsche empieza a establecer también de por qué, ¿cierto?, el arma aristocrática también estaría más susceptible de peligro, ¿cierto? No solo porque sería más difícil producirla, sino que también es más difícil, y bueno, y también es más difícil producir las condiciones que esta especie aristocrática necesita, sino que también por ello mismo es también más difícil reparar las pérdidas que esta casta superior podría sufrir. Bueno, aquí en el 270, 271 y 284, Nietzsche establece que el dolor vuelve aristocráticos a los hombres, pues los separa de los demás, y la soledad constituiría una virtud propiamente aristocrática. En ello también se manifiesta, ¿cierto?, un impulso hacia la limpieza y al distanciamiento respecto de la sociedad, pues en cierta forma la sociedad siempre tiene algo de vulgar en ese sentido. Y bueno, establece también que la santidad, digamos, en el plano inverso, es justamente la espiritualización suprema de este instinto de separación y pureza. Y de compasión, dice también, hacia lo humano. Y bueno, en el 287, bueno, Nietzsche ahí lleva a cabo una reconversión de la fe, ¿cierto? Como una certeza del alma aristocrática sobre sí misma, y desde la cual de sí establece la jerarquía de valores, que se opone, ¿cierto?, a esta necesidad de lo aristocrático que justamente distinga su carencia. Entonces invierte, digamos, la fórmula, pero también la homologa a la fórmula de la fe, que no son las obras las que distinguen propiamente al hombre aristocrático,
sino la fe en sí mismo como una cierta disposición fundamental del alma a una certeza respecto a su propio rango. Y bueno, ya para terminar, el último parágrafo, el 295, pero también tomando algo que dice en el 289, de que toda filosofía esconde otra filosofía, del mismo modo que toda palabra cubre una máscara, o implica una máscara, mejor dicho. Eh, y que esto más bien revelaría, ¿cierto?, esta filosofía de Dioniso como un filósofo, dice, porque dice Nietzsche en el párrafo que Dioniso es un filósofo, que está caracterizado por su amor a la verdad y una verdad que relevan, ¿cierto?, un gran valor del mismo como investigador y descubridor en lo que respecta a la verdad misma, pero digámoslo así, no la verdad como comúnmente se ha entendido, sino que justamente como una verdad que tiene que ver, claro, más que ver con la superficie, em, lo, lo estético, si se quiere, pero que, cierto, no tiene que ver con esta verdad, cierto, más asociada al idealismo, etcétera, sino que justamente esta sería la verdad y la veracidad que la filosofía de Dioniso, a la cual Nietzsche, cierto, se dice venerar, establecería por sí mismo. Así que bueno, eso sería mi presentación de esta sección.